Bueno, empate ante el Ciudad de Plasencia, empate que han aprovechado sus perseguidores, el Benito Viu de Badajoz, pero vamos a comenzar con el Extremadura, ahí lo tienes. Un empate, ahí veíamos a Abraham Pozo, el último fichaje del Extremadura, que lo veía ya desde la grada. Segundo empate consecutivo del Extremadura, parece que se ha dormido un poquito, es cierto que no se ha relajado en exceso, pero sí se ha dormido un poquito y está dejando escapar algunos puntos, aunque se adelantaba en el marcador con el gol de Juanito de la Cruz, muy pronto, en el minuto 12, pero decir que el Ciudad de Plasencia, lo han comentado la gente que vio el partido y los compañeros de prensa, fue el mejor equipo que ha pasado de momento por el Francisco de la Era, aunque ocasiones el Extremadura, como estamos viendo, tuvo para sentenciar. Dio pasito adelante el Ciudad de Plasencia, a punto estuvo Iván Ruiz de marcar y lo hizo Sergio Gómez. Mirad bien porque es un golazo tremendo. Wow. Es una parábola espectacular el gol del Ciudad de Plasencia. Yo no sé si Tete se confía, cree que va fuera, pero el gol es sencillamente para enmarcar. Y al final el Extremadura alguna que otra tuvo, por medio de Sergio Paredes esta, luego vamos a ver una de Dieguito, pero al final se le escapan puntos y eso sí, sigue manteniendo 4 de ventaja. Pues vamos a escuchar a Agustín Izquierdo. Yo creo que el Ciudad ha hecho un muy buen trabajo, pero es no menos cierto que bueno, que nosotros creo que por ocasiones a lo mejor teníamos que haber hecho algún gol más, pero bueno, en fin, el resultado justo, me parece que el Ciudad trabaja muy bien y bueno, y al final es lo que nos queda, seguir trabajando y bueno, y a pensar ya el domingo siguiente.